Bienvenidos al tema de análisis de entrevista. Esto es lo que estaremos abordando. Me presento, mi nombre es Denis Lares Camilla, de Psicología Educativa de sexto semestre. Y bueno, el primer subtema del que les hablaré es de la integración del análisis de la entrevista de una investigación con entrevista. Bueno, esto nos referimos a una situación de entrevista donde el análisis se realiza un método de análisis donde el mismo investigador puede confirmar interpretaciones durante la entrevista, y esto va con respecto cuando el sujeto expone su explicación de una situación, y de esta manera irnos basando en descripciones que él hace, además de su comportamiento, sus gestos, en donde hacer ciertas formas donde podemos basarnos y de esta manera darle una interpretación. Modo de análisis. Y bueno, existen diferentes modos de análisis, por ejemplo, que son técnicas por lo que son útiles para llegar a ciertos propósitos de las entrevistas. Estos análisis se centran en el significado de la codificación, condensación del significado. Otro tipo de análisis también puede ser en el que se centra en el lenguaje, como el análisis lingüístico. Análisis de entrevista centrado en el significado. Esta parte nos referimos más que nada al enfoque del significado frente a la forma lingüística, como ya lo comentábamos. Por ejemplo, la codificación, que es decir, un aspecto clave para el análisis de contenido, donde el mismo permite identificar palabras clave de manera que el entrevistador se le pueda facilitar y de esta forma analizar de manera más concreta una entrevista. La interpretación del significado da hincapié más que nada a que hace una declaración y pueda significar otra cosa de lo que dice y genera una cierta desconfianza, por lo que al entrevistador le corresponde investigar más a fondo sobre estos significados. Y finalmente la condensación, y como efectivamente lo dice ahí, por primero se tiene que leer la entrevista en donde se tiene que comprender la idea y después tener unidades de significado. Esto prácticamente el texto hace exactamente como lo expresa el sujeto, y después el investigador realiza sus puntos de vista como él lo entiende. Análisis de entrevistas centrados en el lenguaje. Este punto no es complicado, ya que el mismo título nos comenta. Más que nada es estudiar el lenguaje de una entrevista, por lo que se analiza al entrevistado desde una forma pasiva-activa, los pronombres personales e interpersonales, las referencias, las posiciones implícitas del hablante, los oyentes y las metáforas. Y bueno, el siguiente análisis de conversación es donde se analiza el habla de la interacción del entrevistado y se observa detalladamente cómo se expresa el habla, y de esta forma es como se puede analizar esta conversación, donde el entrevistador también le es de mucha ayuda. Análisis de discurso. Son únicamente prácticas discontinuas que se cruzan entre sí. Desconstrucción únicamente se refiere a un texto donde se puede ser destruido para llegar después volverlo a destruir. Created using Powtoon.